Las luces del estudio eran tan brillantes que daban la impresión de que el aliento se escapaba. El aire estaba lleno de un zumbido sordo de micrófonos y cámaras que se estaban ajustando, junto con la respiración contenida de cientos de personas, como si el tiempo estuviera aguardando algo. En caracteres mayúsculos, en la gran pantalla del fondo se podía leer una frase: seguridad y democracia. Los límites del poder. Jorge Ramos, con las manos cruzadas sobre la mesa, estaba sentado en el medio del set, peinado de manera impecable, vestido con un traje azul y una corbata gris. Ante él, la silla desocupada en la que el hombre más discutido del continente se sentaría en unos instantes. 5 segundos, dijo el productor en voz baja desde la cabina. Ramos asentía sin mirar. Su cara cambió, de ser humano a periodista y de periodista a símbolo. La cámara encendió la luz roja. «Buenas noches, América», pronunció Ramos con su voz inconfundible. «Hoy, en primicia, tenemos con nosotros al presidente más controvertido y popular de América Latina, un líder que ha proclamado la guerra contra las pandillas, pero a un costo que muchos consideran autoritario. Una detención precisa, casi quirúrgica. Con nosotros esta noche, presidido por Nayib Bukele, El Salvador». El público aplaudió de forma estruendosa. Bukele ingresó al estudio cuando las puertas laterales se abrieron, sin saco, con las mangas arremangadas y la gorra hacia atrás, una actitud que en cualquier otro político se percibiría como insolente, pero en él parecía estar medida. Saludaba con la mano, sonreía con una combinación de confianza y desafío que desconcertaba a sus críticos. Caminando lentamente, Ramos se puso de pie y lo saludó con una sonrisa reprimida. «Le agradezco que haya venido, señor presidente». «Gracias a ti, Jorge», respondiendo Bukele. Hablar con alguien que nunca hace preguntas sencillas siempre es un placer. El público se rió. Pronto se fue el sonido de las carcajadas. No obstante, la tensión permaneció suspendida, invisible pero densa como el calor de un mediodía sin viento. Los dos se pusieron a sentarse. El silencio posterior fue casi dramático. Ramos bajó la vista a sus apuntes, después volvió a alzarla y disparó el primer proyectil. «Señor presidente, vayamos al grano», afirmó sin rodeos. «Usted ha mantenido el régimen de excepción por más de 2 años. Han sido detenidas más de 70,000 personas, muchas de ellas sin juicio. Se han reportado juicios express, arrestos arbitrarios y torturas. Según las organizaciones internacionales, su país se encuentra en una situación de miedo. ¿Está usted transformándose en un dictador?». La pregunta se hundió como una piedra en el agua. Con una leve sonrisa en los labios, Bukele lo observó sin parpadear. «Jorge», dijo por último, «te voy a contestar con una pregunta». Miró al público, como si quisiera encontrar cómplices en las sombras de las luces. «Si tu familia residiera en Soyapango, si una pandilla dominara la esquina y tu hijo no pudiera asistir a la escuela, si para que tu esposa pudiera vender pupusas en la calle tuviera que pagar renta, ¿de verdad me estarías hablando de democracia?». El silencio fue absoluto. Ramos lo miraba sin mover ni un músculo. «El Salvador era la nación más violenta del mundo hace 3 años», prosiguió Bukele. «Había más homicidios que días en el año. El índice ha disminuido un 90% en la actualidad». «Jorge, 90. No es publicidad. Es la vida misma». Levantó la voz con el compás de alguien que está habituado a las muchedumbres. «Los niños juegan en los parques hoy. Las mamás tienen un sueño tranquilo. Las pandillas han dejado de dominar nuestras calles. Y me lo preguntas, ¿por qué persisto con el estado de excepción?». Se inclinó hacia adelante, disminuyendo la intensidad de la voz. «Porque la paz no se firma en papel, Jorge. Se construye tomando decisiones dolorosas». Algunos aplausos se escucharon entre el público. Otros se sintieron incómodos y se fueron. Ramos aguardó a que el ruido se apaciguara. «Comprendo», dijo con voz firme. «Pero el dilema, señor presidente, es que el poder absoluto acaba por corromper. Usted tiene control sobre la Corte Suprema, la policía, el ejército y la asamblea. ¿Dónde están los contrapesos de la democracia?». Bukele se apoyó en la mesa con el codo. «¿Contrapesos?», volvió a preguntar con una expresión casi cómica. «¿Te estás refiriendo a las mismas instituciones que durante 3 décadas resguardaron a los corruptos? ¿A los magistrados que dejaban en libertad a homicidas por la ausencia de una firma? ¿A los legisladores que intercambiaban con pandilleros para obtener votos?». Su voz se volvió dura. «Observa, Jorge. El Salvador no requiere contrapesos. Requiere justicia, y esa justicia es solicitada por el pueblo.
El público aplaudió de nuevo. Ramos intercedió. ¿Y qué sucederá si el pueblo ya no está de acuerdo con usted?, inquirió rápidamente, como quien lanza un anzuelo. ¿Estará dispuesto a renunciar al poder? Bukele se acomodó hacia atrás, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Por supuesto, dijo tranquilamente. El día que la población desee un rumbo diferente, lo adoptará. Sin embargo, por el momento, Jorge, la gente no está en las calles pidiendo mi salida. Está solicitando que continuemos. Un silencio denso. Ramos dio vuelta a la hoja. Existen reportes, dijo observando sus apuntes, de que miles de individuos fueron detenidos únicamente por tener tatuajes o por residir en áreas dominadas por pandillas. Ha habido amenazas a algunos de los periodistas locales. ¿Ese es el coste de la seguridad? No, Jorge, contestó Bukele sin vacilar. El miedo fue el precio. Con lágrimas, con vidas, era lo que pagábamos antes. El precio es hoy la crítica de aquellos que no vivieron nunca ese infierno. Se inclinó hacia adelante casi murmurando. Tú puedes hablar de democracia porque nunca has presenciado la muerte de un hermano por no pagar el arriendo. Las cámaras registraron la cara de Ramos, que estaba endurecida pero tranquila. La democracia no es un lujo, señor presidente. Es una promesa, dijo con voz profunda. ¿De qué nos quedará cuando el miedo vuelva si la rompemos en nombre del orden? Bukele no contestó inmediatamente. Primero miró al público y después a la cámara. Aún tenemos un país vivo, Jorge. Una nación en la que la gente ya no sepulta a sus hijos. Esta vez un aplauso estalló con más fuerza. Algunos gritaron, «Presidente, presidente». Ramos, levantando la mano, solicitó tranquilidad. El poder absoluto, dijo despacio, siempre acaba consumiendo a quien lo tiene. ¿Y qué me dices del miedo absoluto?, respondió Bukele, con la mirada fija. Ese ya nos consumió durante décadas. Durante unos segundos no hubo ruido, nada de música, susurros o respiración. Únicamente el clic distante de una cámara. Ramos dirigió sus ojos a sus apuntes, pero las palabras parecían no significar nada para él. Alzó la mirada y dijo, «Señor presidente, ¿cuánto tiempo más tiene planeado gobernar en un estado de excepción?» Bukele suspiró, casi de manera dramática. «El tiempo que sea necesario», dijo serenamente, «hasta que el país esté totalmente liberado». «¿Y quién es el que decide eso?», interrogó Ramos. «El pueblo», contestó Bukele. ¿Usted o la población? Como si fuera una ola en ascenso, el público comenzó a murmurar. Bukele lo observó con los labios apretados. De vez en cuando, Jorge, dijo lentamente, la gente y el liderazgo se confunden, porque cuando nadie se atrevió a actuar, alguien debió hacerlo. Su cara fue captada en primer plano por una cámara. Ramos permaneció inmóvil. El ambiente era tan tenso que un cuchillo podría cortarlo. En las redes sociales, el hashtag Ramos vs Bukele ya era tendencia más allá del estudio. No obstante, el aire pesaba como plomo en el interior. La entrevista apenas iniciaba, y todos tenían conocimiento de ello. Cuando el murmullo se volvió rumor, y el rumor se convirtió en coro en el vestíbulo del canal, la cámara aún no se había apagado completamente. Fuera, los teléfonos vibraban con mensajes. Las reacciones aumentaban como una marea que nadie sabía si sería de rechazo o de apoyo. Dentro, a la luz implacable del set, Nayib Bukele y Jorge Ramos se mantenían sentados como dos personajes en una obra de teatro que prometía ser más cruel en su segundo acto. La entrevista, en el primer minuto, había dejado de ser una conversación y se había convertido en un espejo donde cada palabra reflejaba una imagen diferente dependiendo de quién la mirara. En la pantalla de gran tamaño que estaba tras ellos, el título seguía titilando: Democracia y seguridad, las fronteras del poder. Sin embargo, fuera de la investigación, el letrero se leía en el idioma de la duda. ¿Hasta dónde puede avanzar un gobierno con el respaldo del pueblo sin quebrantar lo que sostiene la convivencia? Jorge se percató de un aspecto en el semblante de Bukele que no había notado al principio: la tranquilidad del que ha tomado resoluciones que algunos ven como violentas, pero que él defiende por el bien común. Ramos comenzó el segundo asalto con voz baja, que decía más que sus gestos. «Me inquieta, presidente», dijo, en forma narrativa, como si estuviera relatando una historia ajena. «No me baso en teorías. Mi discurso está fundamentado en la gente que llama por teléfono a este canal desde sus casas. Madres que no logran localizar a sus hijos y no saben si se encuentran en prisión, en un centro de detención, o si han sido arrestados por equivocación me llaman. Me llaman magistrados despedidos,
fiscales que afirman que la entidad que los supervisa ya no está. Me llaman periodistas que murmuraron y al día siguiente se quedaron sin empleo. ¿No se da usted cuenta de que el poder parece quedarse solo cuando el Estado retira controles y frenos? Bukele escuchó con la cabeza levemente inclinada, como si estuviera organizando las palabras en su interior antes de pronunciarlas. Dices que el Estado quita frenos, Jorge replicó, pero anteriormente esos frenos no estaban funcionando adecuadamente. Los frenos eran beneficiosos para la corrupción. Aquellos que exigen hoy en día contrapesos son los mismos que dejaron que las pandillas compraran votos y que los jueces negociaran sin consecuencias. ¿Quién garantiza que esos frenos no estaban oxidados hasta que se rompieron? No por curiosidad, sino porque la historia que narraban los dos hombres requería que todos fueran testigos. El público en el estudio se inclinó hacia adelante. Ramos replicó con la energía de alguien que no quiere que se elimine una línea entre lo absoluto y lo razonable. Dices que estaban oxidados, insistió, pero no es necesario desarmar todo el carro para reparar un freno. Para restaurar una justicia corrupta no se apresura a nombrar jueces con el afán de comprar silencio ni se encarcela a los críticos. ¿Dónde está el debido proceso, presidente? ¿Qué les dirías a las familias que afirman que un chico fue apresado solo por residir en el barrio equivocado? El silencio de Bukele fue una respuesta que parecía un acto en lugar de una pausa. Miró a la cámara con la exactitud de un tirador que apunta para que su discurso alcance los hogares, las plazas y los kioscos donde la gente había debatido en voz alta la noche anterior. Si caminar por el barrio incorrecto significaba morir, entonces detener al que antes moría es justicia, dijo, casi susurrando. La frase resonó en las paredes del estudio como una afirmación difícil de desarmar. Ramos no se rindió. Presentó nombres sin mencionar a nadie. Defensores de derechos humanos que se desvanecían detrás de procedimientos administrativos, periodistas cuya labor fue dificultada por indicios sutiles, inspecciones administrativas, reducciones en la publicidad oficial, y un juez que había sido destituido semanas antes después de una votación incomprensible para todos. Existe una técnica, presidente, dijo Ramos, sin declararlo como acusación directa, sino como descripción. Primero, expulsas a aquel que te molesta del terreno de juego. Luego, cambias las reglas del juego y argumentas que es para el bien común. Al final, las personas pueden aplaudir porque sienten que la calle ha vuelto a ser suya, aunque en una calle donde nadie puede gritar. La televisión, como el principal destinatario, lo consumía todo. Los primeros planos de Ramos cuando apretaba la mandíbula y las imágenes de los rostros del público. Por otro lado, Bukele realizó un círculo en el aire con la mano, como si estuviera delimitando una idea que no deseaba que nadie interrumpiera. Tú hablas de técnica, dijo, pero eso es lo que hacen los cobardes, encubrir su incapacidad con palabras. Yo no disimulé nada. Yo tomé la decisión de que las personas no continuarían siendo rehenes. Fuera de la ciudad, una anciana que vivía en el centro revisaba las mismas palabras repetidamente. Su hijo había muerto por la violencia hace años. Para ella, cada noticia que mencionaba el orden era como un alivio. Sin embargo, en el bar de la esquina, un repartidor joven susurró lo opuesto. Sus dos primos estaban arrestados después de una redada nocturna. Al parecer, los detuvieron por vínculos, según un expediente que ninguno pudo ver. El relato del presidente conmovía a unos y le causaba desasosiego a otros. La historia pública se fragmentaba en partes privadas que ninguno de los dos hombres presentes en el set podía unir rápidamente. Ramos propuso en la investigación una nueva estrategia de ataque, que no trataba de desacreditar cifras, sino de centrarse en instituciones. Hablemos de la Corte Suprema, sugirió. En menos de un año se destituyó a jueces, se realizó una votación express en la Asamblea y posteriormente una reforma que dejó a la justicia domesticada para muchos. ¿Cómo puede un país tener confianza en los fallos judiciales si las mismas personas que los designaron ocupan un cargo en el Poder Ejecutivo? Bukele apoyó la palma de la mano en el mentón y soltó el aire con suavidad. ¿Confianza? Es necesario volver a ganarse la confianza, con acciones, no con palabras. Y si es necesario tomar decisiones impopulares, las tomo. ¿Preferís que los hijos de unos sean asesinados mientras unos pocos llenaban sus bolsillos? La conversación se volvió más intensa. Ya no eran palabras vacías, sino cuchillos.
Ramos presentó una fotografía que había recibido por correo, una solicitud, sin firma visible, que reclamaba la liberación de varios detenidos debido a revisión de procesos. La imagen se proyectó en la pantalla, borrosa, pero aún así el público podía reconocer los rostros. Un niño abrazando a su madre por encima de una reja penitenciaria, una mujer sollozando incapaz de mantenerse en pie. «Mira esto», dijo Ramos, y su voz sonó rota por primera vez. «No solicito justicia desde un escritorio. Lo solicito por ellos». Bukele observó la imagen y por un momento su expresión se ablandó. Un minuto bastó para descubrir que tras el gesto calculado del líder existía tal vez una muestra de humanidad que no deseaba admitir en voz alta. «No soy insensible, Jorge», dijo ella. «Cada dolor me pesa, pero también tengo la obligación de evitar que la sangre vuelva a derramarse en nuestras calles. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Que los barrios tengan luz y puestos de pupusas abiertos, o que las fábricas se cierren porque nadie quiere trabajar?» La diferencia entre el contenido y el tono era tanto personal como política. En el estudio, la audiencia estaba dividida, pero la mayor parte escuchaba como si escuchara una justificación que no esperaba convicción. Se entremezclaron algunos chiflidos con los aplausos. Una reportera joven del canal, quien había cubierto años atrás las salidas de los migrantes, escribía apuntes en el centro de la sala con la tranquilidad de alguien que conoce que el ritmo de la nación también se siente fuera de la pantalla. Según los reportes de defensores y organizaciones, Ramos dirigió el hilo hacia los detenidos que habían estado sin contacto con sus familias o abogados por días. «Es peligroso afirmar que alguien no merece el mismo derecho, porque su vida estuvo marcada por la violencia», dijo. «La ley es una promesa que se extiende a todos. ¿Qué hacemos si quebrantamos esa promesa y el poder pasa a otras manos?» La pregunta quedó en el aire. Bukele vio la línea que cruzaba. No era únicamente una defensa de procedimientos, sino una rememoración de relatos en los cuales el poder reescribía la historia a su favor. «A veces», respondió, «la gente cree que para volver a construir es necesario romper. Y duele romper. Pero yo me pregunto, ¿preferís un país deshecho por la criminalidad o uno reconstruido con mano dura?» La cámara se movió hacia un plano general. Ramos sintió que el ataque requería cerrar la puerta del argumento. «Eso es un falso dilema», dijo con firmeza. «No se trata de escoger entre la ruina y una mano dura. Es una cuestión de escoger entre justicia transparente y justicia sin normas. Y la transparencia no es opcional». Un hombre de edad avanzada se levantó en el público y dijo algo en un murmullo, muy bajo. Su gesto era un indicio. La gente estaba cansada de las definiciones fáciles, aunque nadie lo oyó claramente. La gente conversaba en voz alta por la calle. El pasaje en el que Ramos mencionaba la transparencia se repitió como un mantra en las redes. La entrevista progresó con la transparencia de una partida de ajedrez. Ramos ponía piezas, Bukele las rebatía con otra táctica. Cada pregunta acerca de instituciones traía de vuelta historias personales. La madre que no tenía noticias de su hijo durante 3 noches. El maestro que dejó de asistir a la escuela por temor. La mujer que había sido despedida tras recibir una crítica. La narrativa oficial del orden se adhería como un barniz a lo doméstico. Sin embargo, este no ocultaba las fisuras. Al final la charla adquirió un rumbo inesperado, cuando Ramos, en un acto que parecía quebrantar la barrera profesional, entregó una carta anónima que había recibido por la mañana. Era la voz de un exfiscal que solicitaba no confundir el fervor del pueblo con la impunidad. Lo que Ramos recitó en voz baja se refería a noches sin sueño, amenazas, a llamadas de compañeros. La lectura tranquilizó a algunos miembros de la audiencia. Bukele escuchó, y por primera vez en la noche no buscó el aplauso de los presentes, buscó la razón. «Si existen evidencias de irregularidades», dijo, «que aparezcan. Yo no me juzgaré a mí mismo por mis acciones. Si hay un fallo, se rectifica. Pero no confundamos la crítica legítima con la oposición política». La declaración fue acogida con una combinación de escepticismo y alivio. Ramos mantuvo la vista. Era imposible saber si aquella frase era una cortina que se cerraba o una puerta abierta. Cuando el programa llegó a su fin, quedó una sensación de balance roto. Gran cantidad de verdad, algunas verdades a medias y la certeza de que la historia que narraban no se solucionaba en televisión. Fuera, la ciudad mantenía su ritmo propio. Las familias que cenaban mientras observaban el mundo a través de una pantalla,
los mercados y los políticos en sus oficinas. Al interior del canal, la producción exhaló y un productor, con las manos temblorosas, tomó su teléfono para ver los primeros comentarios. A la salida, un asistente le comunicó a Bukele, en voz baja, acerca del tuit que se había vuelto tendencia. Defendamos la paz. En la acera contraria, un grupo de activistas en ascenso comenzó a organizar una concentración para solicitar la liberación de prisioneros por procesos dudosos después de observar los fragmentos emitidos. Uno de los presentes consideró que la política no era una idea que únicamente habitara en las oficinas, sino la suma de numerosas pequeñas indignaciones que, al unirse, tenían el potencial de incendiar la calle. En tanto, Ramos recolectaba sus cosas con la tranquilidad de alguien que comprende que cada cosa que dijo tendrá repercusiones. Subió al cuarto del canal en el que revisan los polémicos y vio en la pantalla de su computadora portátil mensajes de oyentes que solicitaban silencio y otros que agradecían. Un compañero se le acercó y en voz baja le dijo: «Fuiste con todo, Jorge. Lo más difícil era mantener la línea». Ramos asentía sin responder de inmediato. Conocía que la línea era débil. Persistir en la búsqueda de la verdad sin convertirse en un instrumento de una narrativa que podría eventualmente ser forzada. En la ciudad esa noche, dos mundos que en ocasiones se sentían paralelos, el de la tranquilidad por la paz recobrada y el del miedo por la erosión de las garantías, se observaron mutuamente a través de la luz azulada de los teléfonos. Nadie imaginaba que esa transmisión sería el final de la discusión. Y nadie, además, que lo que se había dicho no tendría eco en la prisión, en el tribunal o en la casa de la madre que sigue aguardando. La segunda parte de la historia había revelado las fracturas más serias, instituciones atacadas, voces que demandaban ser oídas y líderes que se amparaban en la urgencia. Cuando el público abandonaba el estudio, tenía la impresión de haber presenciado un enfrentamiento en el que no había un ganador definido, sino únicamente dos puntos de vista en conflicto y una ciudad afuera que esperaba su veredicto con paciencia. Y en esa espera surgió un nuevo riesgo, el de pensar que se podía sacrificar cualquier cosa por la seguridad. Ese peligro, que es silencioso, era lo que iba a ser el nudo de la próxima entrega. Sobre San Salvador la noche se había extendido como una sábana caliente. Fuera del canal, un grupo de cámaras, motocicletas y personas curiosas aguardaban. Algunos gritaban «Libertad de prensa», mientras que otros vitoreaban «Viva Bukele». El contraste era una imagen perfecta de cómo era el país esa semana. Media advertencia, media esperanza. El eco de la entrevista seguía resonando en el edificio. Los técnicos guardaban los cables, las luces se apagaban sucesivamente, y un editor joven examinaba en la cabina las partes que más impacto iban a tener en la repetición nocturna. Cada fragmento mostraba algo diferente. En uno, Bukele lucía seguro y sonriendo. En otro, Ramos lo miraba con el ceño fruncido, casi como un padre. Ambos habían dejado su huella, aunque ninguno de los dos había ganado. Bukele recorrió el pasillo acompañado de su comitiva. Tenía el teléfono en la mano, chequeando los mensajes que le mandaban ministros, asesores y seguidores. Le alumbraba la cara el resplandor azul de la pantalla. «Presidente, el hashtag El Pueblo Manda se ha convertido en la tendencia número 1», le dijo su jefe de prensa, lleno de emoción. «Normal», contestó él sonriendo brevemente. «La gente está fatigada de los sermones. Solo desean que se les hable de manera directa». Un grupo de jóvenes lo aguardaba con pancartas al salir. «Gracias por devolvernos la nación», decía una. Bukele se paró, se sacó la gorra y saludó. Las cámaras de los teléfonos móviles lo rodeaban como si fuera una estrella del rock. «Gracias, Nayib», exclamó un niño desde el fondo. «Se puede vivir sin miedo ahora». «Así es, hermano», dijo Bukele. «El miedo ya no tiene control aquí». Las voces se entremezclaron con aplausos, bocinas y música improvisada desde un carro. Nadie se percató de que un poco más allá había también miradas no aplausivas. Hombres con letreros escritos a mano que decían «Mi hijo no era pandillero», madres con fotos plastificadas. Ninguno gritaba demasiado fuerte, como si supieran que el entusiasmo de los demás podría devorarlos. Antes de salir, Ramos los vio desde la ventana del canal. Vio a las dos multitudes, una festejando y la otra aguardando. Esa dualidad lo dejó paralizado por un segundo. Después, con un suspiro, metió sus apuntes en el maletín y se dirigió a la puerta de atrás. El aire exterior estaba cargado de rumores y era denso.
Un periodista local, con voz nerviosa, delgada figura y ojeras, se le aproximó. «Don Jorge, es un gusto tenerlo en el país». «Gracias», contestó Ramos. «La noche ha sido intensa». «Lo fue», dijo el chico. «Pero atención, aquí la intensidad deja rastros». Sin comprender del todo, Ramos lo miró. El joven esbozó una sonrisa que combinaba respeto y advertencia. «A veces si uno pregunta demasiado, la señal de su teléfono comienza a fallar», añadió antes de perderse entre la multitud. Jorge permaneció inmóvil. Las palabras de Bukele continuaban resonando en su mente. El liderazgo y el pueblo se entremezclan. Se cuestionó si esa confusión no era exactamente el comienzo del abismo que él había intentado indicar frente a la cámara. En tanto, en las redes sociales se iban multiplicando los recortes de la entrevista. Un segmento mostraba a Ramos diciendo «el poder absoluto siempre corrompe». Otro, a Bukele contestando «el miedo absoluto ya nos gobierna». Cada facción utilizaba su clip como estandarte. Los algoritmos no comprendían los tices, solo el ruido. En el vecindario de Soyapango, en el que los niños no podían salir a jugar hace unos años, una madre observaba la repetición en un televisor pequeño. Sobre su mesa había una imagen antigua de su hermano, quien fue asesinado en 2016, y 3 platos vacíos. Escuchó a Bukele y asintió despacio. Finalmente alguien les habló con dureza, murmuró. Un joven, que había salido del penal solo una semana antes, veía el mismo programa desde la casa de su tía, a 2 calles de allí. Al decir debido proceso, Ramos cerraba los puños. No era pandillero, pero lo mantuvieron durante 3 meses sin acusarlo. Si él supiera, murmuró, lo que sucede por dentro. La entrevista parecía marcar el compás de la respiración del país entero. Cada persona seleccionaba su versión. Ramos revisaba los encabezados internacionales en el hotel donde se alojaba. Horas más tarde, el modelo de seguridad de Bukele se enfrenta a Ramos. Otro afirmaba, Ramos se pregunta sobre el camino autoritario de El Salvador. Un mismo acontecimiento, 2 relatos contrarios. Se sentó al lado de la ventana, se sirvió un café y apagó la pantalla. Fuera, las luces de la ciudad titilaban entre las montañas. Se acordó de los periodistas amenazados, de las funcionarias despedidas y de las madres que había nombrado en la transmisión. Pero también imaginó a los niños jugando sin temor. Como una tinta corrida, la frontera entre autoritarismo y justicia se diluía. Los periódicos locales presentaban imágenes del encuentro al día siguiente de la reunión. Ramos con el ceño fruncido, Bukele con una mirada decidida. Se podía leer en una esquina del periódico más leído, el presidente confirma el dominio del pueblo sobre las élites foráneas. En otra cosa, la democracia en El Salvador bajo presión. El país despertó dividido, pero en movimiento. La gente hablaba como si hubiera sido testigo de una pelea de boxeo en las calles. El taxista decía que Ramos lo quiso hacer quedar mal, pero el presidente lo puso en su lugar. «No, hombre», respondía una pasajera, «el periodista simplemente cumplió con su deber». En el despacho presidencial, Bukele observaba el programa en su tableta mientras tanto. Su secretario de Comunicaciones, a su lado, registraba cada respuesta en Twitter. «¿Ves cómo tiemblan los medios internacionales?», dijo el secretario riéndose. «Que tiemblen», respondió Bukele, sin dejar de mirar la pantalla. «Eso significa que generamos ruido». «¿Y Ramos?», inquirió el otro. Ramos cumplió con su parte. «Yo vendo resultados. Él, preguntas». Dejó el aparato en la mesa y se puso a observar por la ventana. Desde su despacho se podía observar el amanecer sobre el volcán. Era un panorama sereno y limpio, pero en el reflejo del vidrio se notaba que Bukele tenía una mirada de alguien que no descansa a pesar de que todo parecía estar en orden. El equipo de producción también examinaba el impacto en el canal. Sin apartar la mirada del monitor, una productora dijo: «Una entrevista política no había suscitado antes tanto alboroto en las redes. Es como si la gente hubiera estado esperando esta colisión durante años». «No fue una entrevista», contestó otro técnico. «Era un espejo». Ramos recibió una llamada a media mañana. Era su compañero de trabajo en Miami, con un tono grave. «Jorge, tu entrevista está por todas partes. Sin embargo, también existen declaraciones de autoridades locales que solicitan regulación de medios extranjeros». «Regulación», repitió él. «Correcto. Y mensajes anónimos en su correo electrónico. Nada explícito, pero, ya sabes, cuídate de ti». Ramos colgó y durante unos instantes miró al vacío. Estaba consciente de que el periodismo en América Latina siempre había estado en esa línea delgada entre la verdad
y la intimidación. Sin embargo, esta vez era diferente la sensación. Más que política, había una lucha por la narrativa y por quién tenía el derecho de narrar el relato del país. Mientras se ocupaba de organizar su vuelo por la tarde, le llegó otra carta. Era breve, manuscrita y sin firma. Gracias por formular preguntas que nadie hace. Pero cuidado, en este caso las preguntas también tienen un costo. A lo largo de todo el trayecto al aeropuerto, esa frase no dejó de resonar en su cabeza. En el avión, al despegar, observó cómo la ciudad se reducía. Rememoró el resplandor seguro en los ojos de Bukele, las luces del estudio y los aplausos. Se cuestionó si en algún momento la historia consideraría esa noche como una defensa heroica o como el primer eco de una advertencia. La verdad, reflexionó, rara vez se observa en vivo. Por lo general llega más tarde, cuando las cámaras ya se han apagado. San Salvador, debajo de él, continuaba despierta, oscilando entre la esperanza y el miedo. Un guardia caminaba por un pasillo silencioso en una prisión del norte. La radio difundía una noticia acerca de lo bien que le estaba yendo al régimen. Una maestra escribía en el pizarrón de un aula recién inaugurada: "Hoy sí se imparten clases". Y en una vivienda sin nombre, una madre continuaba observando la imagen de su hijo apresado, reiterando para sí misma lo que oyó en la televisión. Estamos restaurando la democracia. No sabía si debía tener miedo de ellas o creerlas. Mientras tanto, el país continuaba hablando en voz alta, dividido entre los que festejaban la paz lograda y los que temían el precio encubierto. El debate real, el de las calles, el de las conciencias, apenas empezaba, aunque la entrevista ya había terminado. Las luces del estudio se asemejaban a un sol artificial, alumbraban todo, pero al mismo tiempo lo volvían más frío. El símbolo del programa continuaba rotando detrás de ellos como un metrónomo que señalizaba la duración precisa de cada palabra. Amos cogió el micrófono con la calma tensa de quien es consciente de que cada segundo de esa noche podría cambiar la historia del país. Bukele lo miraba con una tranquilidad predeterminada, como si la batalla ya se hubiese ganado antes de empezar. Un monitor mostraba los titulares que empezaban a aparecer, mientras que otro mostraba las reacciones en las redes sociales en tiempo real. Los técnicos murmuraban entre sí. La productora, sentada en la mesa de control, presionó el botón que habilitaba la conexión telefónica en vivo. En su mano había un papelito: llamada recibida, familia de un arrestado. El aire en el estudio se volvió diferente. Esa sencilla y precisa frase tenía la capacidad de modificar el guión. «No me vas a interrumpir», afirmó Ramos en voz baja pero con firmeza. «Cuando una familia necesita hablar, se les escucha». Bukele inclinó la cabeza y dibujó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Que lo hagamos con pruebas, si vamos a poner testimonios en vivo», dijo. «No con lágrimas anónimas que pretenden manipular». La productora observó a Ramos, quien asintió con la cabeza. La pantalla indicó: conexión de llamada. Desde el otro extremo, una voz femenina y temblorosa se escuchó. La directora técnica bajó el volumen de la música y abrió el canal. El público del estudio permaneció en silencio. Cualquier ruido, por pequeño que fuera, parecía una falta de respeto. «Buenas noches», exclamó la voz. «Soy Rosa y soy de Soyapango. Mi hijo lleva 2 meses detenido. No hemos podido verlo. Aseguran que es por vínculos, pero mi hijo jamás fue parte de ninguna mara. Únicamente vendía chicles en la esquina. Quiero que el presidente me explique por qué mi hijo no tiene la capacidad de defenderse». Sobre una pequeña pantalla lateral se proyectó la cara de Rosa. Las imágenes eran grabaciones caseras, una cocina con los platos apilados y una foto de su hijo en uniforme escolar. El estudio se llenó de una sensación densa, como si el aire se hubiera convertido en materia. Bukele se puso pálido, solo lo suficiente como para ser visible bajo las luces. Tomó aire profundamente y contestó con su voz de mando. «Primero, Rosa», dijo, «comprendo tu sufrimiento. Nadie debería padecer a causa de una detención injusta. Mi gobierno examinará las pruebas si las tienes. Sin embargo, no podemos permitir que la narrativa pública se sustente en anécdotas aisladas. Es necesario presentar evidencias». La productora, con la mirada fija en la mesa, vaciló un instante. ¿Debería continuar con la llamada o colgar? Rosa rompió a llorar. No obstante, Ramos solicitó que la dejaran continuar. «Señora Rosa», dijo, «relátelo todo. La gente merece escuchar. ¿Qué pruebas le han proporcionado?» «Ninguno», contestó ella. «Únicamente una ficha que decía sospechoso. No nos proporcionaron más».
Mi hijo es un niño honesto. En el control, un asistente mandó una misiva urgente al escritorio de Ramos. Mensaje anónimo que llegó. Contamos con audios y fotografías que evidencian vínculos. ¿Le gustaría utilizarlos? Ramos lo leyó de pasada y optó por no mencionarlo ante la cámara. Su deber le gritaba, no difundir contenido sin verificar. No obstante, la otra voz en el salón era la del sufrimiento humano, que se introduce entre los protocolos y convierte a quienes escuchan en jurado. Bukele aprovechó la oportunidad y con el tono de quien modifica una estrategia, volvió a atacar. No es posible gobernar con el corazón, señora Rosa, declaró. Se continúa si existe un procedimiento. Si se detectan irregularidades, se investigan. No dejaremos que el show mediático determine la seguridad nacional. Con la respiración entrecortada, Rosa preguntó con determinación. ¿Cuándo podrá ver un abogado mi hijo? La respuesta tardó un segundo y fue medida, como si fuera una promesa que debían cumplir, no un hecho seguro. Se atenderá si hay una queja formal, dijo Bukele. Si se presenta negligencia, se aplicarán sanciones. La actitud conciliadora de Bukele generó murmullos. Algunos en la audiencia exhalaron con alivio. Sin embargo, no todos. Una mujer de edad avanzada en la fila del frente cubrió su rostro con las manos. Había algo en la forma de hablar que no le gustaba. El estudio trató de restablecer el ritmo tras la llamada. Ramos tomó el hilo y extrajo un expediente que había solicitado al equipo investigador del canal. Documentos, sellos, nombres. Fue un gesto calculado, profesional. Una acción que, en televisión, tiene la misma importancia que una decisión. Señor presidente, expresó Ramos mientras desplegaba hojas sobre la mesa, aquí existen órdenes de captura firmadas por autoridades locales que no detallan acusaciones específicas. Se tiene constancia de que se han hecho retenciones sin tener una fecha de presentación ante el juez. ¿De qué manera explica usted estos procedimientos? Bukele la observó con un rostro serio. Su voz vaciló un momento antes de que la réplica fuera formulada por primera vez esa noche. Cualquier proceso que haya fracasado, dijo, lo ajustaremos. No voy a dejar que los criminales recuperen poder por el hecho de que nos paramos a seguir cada ambigüedad burocrática. Ramos lo miró fijamente. ¿No es su gobierno el que determina ahora qué es prueba y qué es ambigüedad? Preguntó. ¿No existe el peligro de que se utilice la maquinaria del Estado para dar seguimiento a oponentes políticos o a quienes resultan incómodos? El estudio se quedó en un silencio total. Un productor tras las cámaras dijo en voz baja que la tensión incrementaba el rating. La productora, enfadada, negó con la cabeza. Para ellos, la responsabilidad era diferente. No transformar el programa en un simple espectáculo. El debate, como de costumbre, oscilaba entre la verdad y la televisión. En ese instante, la emisión del control parpadeó. Un sonido eléctrico, una luz que se apagó por un segundo y luego se encendió. Dos técnicos se vieron con preocupación. Uno de ellos pronunció en voz baja, «¿Corte en la sala de control?», preguntó, y la productora, manteniendo el enfoque, dio la orden. «Conserva la señal, conserva la señal». Un técnico veloz examinó el rack de audio. Manos que buscan consuelo en los botones, respiraciones reprimidas. Una sospecha se posó en la mesa tras el breve incidente. Una falla técnica no programada durante una entrevista de tal magnitud era grave. Un individuo de la audiencia murmuró quejas, otro pensó que era un truco. Bukele se valió de la incertidumbre y con voz firme mencionó agresiones a la estabilidad del Estado y seguridad informática. Ramos, por otro lado, solicitó que el error no se politizara. Si hubo un error, hay responsables técnicos, declaró. No convirtamos un problema técnico en una conspiración de carácter político. Sin embargo, la semilla ya había sido sembrada. En una sala en la que las miradas se entrecruzan para evaluar la verdad, las sospechas se expanden como si fueran enredaderas. La productora agregó, con determinación, «Pasemos a la llamada siguiente. Contamos con un abogado de oficio que desea conversar». La productora no informó que, previo al programa, habían recibido un sobre cerrado con información interna, grabaciones de arrestos, vídeos y mensajes que sugerían irregularidades. No era habitual que el canal extrajera material sin confirmarlo. Sin embargo, la línea de la noche se transformaba. El público deseaba nombres y evidencias y el sentimiento de urgencia presionaba. En la oscuridad del estudio, el equipo de verificación se comunicaba rápidamente, intentando corroborar la autenticidad de lo recibido. Al aire. El letrado tomó la palabra.
con voz nítida y algo rasposa debido al cansancio, y expuso su experiencia. Arrestos que no cumplían con el protocolo, abogados a los que se les había prohibido ver a sus defendidos y gestiones que se perdían en la burocracia. Su narración era técnica pero también humana. Mencionó una regularidad que requería minutos y no se le otorgaba, así como un juez que aplazó audiencias sin previo aviso. Con rapidez, Bukele se inclinó hacia adelante. En esta ocasión, la defensa que intentó no fue suficiente para detener el torrente de detalles. Existía una discrepancia riesgosa entre nombres y cifras. Los nombres eran más pesados. Ramos mantuvo el micrófono como si fuese un bisturí, afilado, exacto. Si lo que usted afirma es cierto, dijo, entonces no estamos hablando de fallos administrativos, sino de violaciones específicas de derechos. ¿El presidente acepta que se realice una investigación externa? La pregunta resonó en la sala. Bukele vaciló. Su equipo en el lugar le susurró al oído. Respondió con la diplomacia calculada de los políticos. Consiento en que se investigue, pero siempre dentro del marco de la seguridad y el orden del país. No podemos abrir puertas que faciliten la impunidad de futuros delitos. La productora observó en los monitores que las reacciones en redes sociales se volvían más polarizadas. Mientras que algunos solicitaban una indagación internacional, otros denunciaban al canal por intentar desestabilizar el país. La línea editorial del canal corría peligro, así como la responsabilidad de un medio que tiene la capacidad de amplificar voces. Ramos optó por jugar una carta inesperada. Solicitó al canal que exhibiera un extracto de video que había recibido, pero alertó a la audiencia de que todavía no estaba verificado completamente. Se vio la imagen. Un operativo de noche, hombres con capuchas, luces azules y movimientos veloces. Se oían gritos ahogados. La secuencia era dura. La sala quedó quieta. La ética periodística decía que la información no verificada podía ser peligrosa, pero la moral de los ciudadanos exigía transparencia. Proyectemos el video, decretó Ramos sin permitir réplica alguna. Que la fiscalía reaccione y que la gente lo observe. El control inhaló profundamente y mostró las imágenes en vivo. Al observar la escena, Bukele se puso aún más pálido. Esa noche, por primera vez, su frialdad se rompió con un gesto. Los puños los apretó contra la mesa hasta que le palidecieron los nudillos. Eso no prueba nada, dijo con voz áspera. Esas imágenes pueden ser manipuladas. Es posible extraer el contexto. No estoy de acuerdo con que se realice un linchamiento mediático basado en un video que no tiene cadena de custodia. Ramos respondió con la tranquilidad de quien sabía que la audiencia ya había escuchado demasiado para dar marcha atrás. Presidente, no solicitamos linchamiento. Solicitamos una investigación. Si esas imágenes son falsas, que lo prueben. Si son verídicas, que se tomen medidas. El intercambio se tornó más intenso, y la moderadora de la sala de control se vio obligada a intervenir para tranquilizar al equipo. Los micrófonos captaban respiraciones agudas y voces que, en algunos momentos, sonaban más como las de un tribunal que como las de un estudio televisivo. Una mano se alzó con timidez en la primera fila de la audiencia. Era una chica joven que pronunció su nombre y solicitó hablar. Con un gesto, Ramos le ofreció el micrófono. Su voz era firme, a pesar de que ella temblaba. Mi hermano fue arrestado después de un operativo, dijo. Lo vi marcharse esposado. La policía me informó que se me presentaría en un plazo de 48 horas. Llevan 4 días. No tenemos idea. Las palabras cayeron como si fueran un golpe seco. Bukele modificó la posición. Su equipo le murmulló que no se dejara llevar por la emoción. Sus subordinados lo observaban desde las pantallas, a la espera de una respuesta que preservara el equilibrio. Él tomó una respiración profunda y dijo, si existen retrasos sin justificación, los investigaremos. No protegemos a nadie. La joven no se tranquilizó. Miró a Bukele con fijeza y pronunció. En la televisión, las palabras son sencillas. Lo que solicitamos es derecho auténtico. Acceso a abogados, fechas y comunicación con nuestros familiares. No deseamos más promesas. La última estocada de la noche fue para Ramos. Enumeró con voz medida y casi fatigada una serie de nombres y sucesos documentados. Arrestos nocturnos sin orden, reclusión preventiva recurrente sin audiencia, ausencia de acceso consular para los detenidos extranjeros y registros de visitas denegadas. Cada punto que mencionaba tenía un peso. No eran teorías, sino expedientes. La sombra de la incertidumbre se proyectó en el rostro de Bukele por primera vez.
Todos los presentes se dieron cuenta de que la conversación había cruzado los límites del debate y entrado en un ámbito más riesgoso, el de las eventuales consecuencias legales. En el set, nadie supo si el presidente calibraría su siguiente frase en función de lo que pensaran los ciudadanos o de sus responsabilidades penales. «Voy a solicitar un informe», afirmó al final. «Si existen errores, serán corregidos, y si se identifica a alguien como responsable, será castigado». Ramos lo oyó, pero no permitió que la frase quedara en el aire. «¿Quién va a hacer ese informe?», inquirió. «¿La misma institución que ha sido criticada por omisión o una comisión autónoma?» Bukele evitó la mirada durante un segundo. Después, contestó con la certeza de quien todavía tiene cartas por jugar. «Lo veremos, Jorge. Sin embargo, la paz es lo más importante. No permitiré que nuestros esfuerzos por proteger a la gente se utilicen para derrocar procesos que están funcionando». La idea del derrocamiento estuvo en el aire. Un murmullo recorrió el estudio. Algunos la entendieron como una legítima defensa, otros como una amenaza encubierta. En la cabina, un técnico joven exclamó: «Esto se está poniendo feo», con tono de preocupación, y la productora asintió. El programa concluyó con un cierre que prometía más estruendo que tranquilidad. Ramos pronunció unas palabras que fueron simultáneamente un aviso y una convocatoria, que la nación tenía que demandar transparencia y que la seguridad no podía ser justificación para debilitar derechos. Bukele, por su parte, se levantó y afirmó que su única obligación era con las personas que antes vivían aterrorizadas, que su mandato representaba la voz de quienes no tenían voz. En la Cámara, se dieron la mano. Fue un apretón tenso y formal, con la fuerza suficiente para que no se viera falso, pero no tanto como para ocultar la fractura. No tanto por lo que había oído, sino por la teatralidad del instante. El público aplaudió. La productora apagó el monitor final y, tras las cámaras, todos exhalaron en la penumbra que quedó. El equipo permaneció un tiempo adicional en la sala de control. Unos debatían sobre la posibilidad de demandas, mientras que otros hablaban acerca de la ética de mostrar el video sin haberlo verificado completamente. La noche dejó en el estudio una estela de interrogantes sin resolver y decisiones por tomar. Que la televisión había sido un escenario, una ventana, un megáfono y un tribunal, no lo olvidó nadie. Se trasladan a oficinas fiscales, comisarías y despachos donde la ley en ocasiones se retuerce. Nadie olvidó que las consecuencias de lo dicho en vivo persisten incluso cuando las luces se apagan. La productora guardó el sobresellado en la caja fuerte del canal para que el equipo de verificación lo revisara al día siguiente, mientras las sillas se alineaban y el set quedaba vacío. En el exterior, el pasillo seguía en silencio. El logotipo del programa rotó una última vez en la pantalla y se quedó ahí. La última parte de la noche terminó con más interrogantes que respuestas, aunque con algo que en televisión tiene un valor similar al de la verdad: la impresión de que algo podría empezar a transformarse, por fin. No obstante, aún no se conocía el precio de esa modificación. Y en un país que había aprendido a priorizar la seguridad por encima de todo, la semilla de la duda se había sembrado justo en el corazón del lugar donde se hacían las declaraciones públicas: el estudio.